Más de uno puertollano, con Julián Camacho. Y aquí seguimos con todos ustedes cuando son las 13 horas y 10 minutos, tanto en Onda Cero Puertollano como en IMAX Televisión. Y vamos a presentarles a una mujer que es maestra de profesión, animadora cultural, escritora y lo más bonito, es también poeta. Les quiero presentar a todos ustedes a doña Presentación Presen Pérez González. Bienvenida. Muchas gracias, Julián. La verdad es que habíamos contactado hacía ya tanto tiempo, ¿verdad? Desde el verano. Desde el verano, que ya es hora que nos viéramos. Ya ha podido ser, sí. La verdad es que nos vas a hablar de ese libro con nombre propio, que además yo tengo aquí, que luego me harán un plano nuestra cámara, que presentaste primero en tu pueblo, en Infantes, y luego el 22 de septiembre en Ciudad Real. ¿Cómo fue en ambos casos? Pues la verdad es que fue maravilloso, en ambos. En Infantes, porque fue la primera presentación y bueno, se podría decir su puesta de largo, su bautizo, ¿no? Se realizó en los claustros de Santo Domingo, con lo cual el ámbito era... ¡Qué marco! Marco precioso, sí, sí. Donde yo creo que tanto el público como los que estábamos en la mesa disfrutamos muchísimo, ¿no?, del momento, porque se masticaba esa escucha tan silenciosa, pero tan cercana. Y luego aquí en Ciudad Real es que más o menos lo mismo. Tenía un poquito de miedo porque fue en el salón de actos de la residencia universitaria de Santo Tomás de Villanueva. Es un lugar enorme. Lo es. Y decíamos, ya veremos, el día lluvioso, no sabíamos cómo iba la gente a responder, y para mi sorpresa la respuesta fue maravillosa. Muchísimos amigos me acompañaron y me sentí muy arropada, la verdad que Esos dos momentos son momentos inolvidables, ¿no? Sí. Y que siempre permanecen en el recuerdo, ¿verdad? Esos estarán ahí. Con nombre propio, ¿qué cuentas en este libro? Pues Con nombre propio es un libro que yo escribí hace unos años, que no es producto de la pandemia ni nada de eso, no. Pero sí es verdad que cuando Majalta, la editorial Majalta, me pidió que si quería que me publicase en un poemario, pensé, bueno, pues tengo voy a revisarlo y a ver qué puedo quitar o qué puedo meter, efectivamente. Y entonces, pues... durante unos meses, esto creo que me lo dijeron en diciembre pasado, y en unos meses pues he estado revisándolo y corrigiendo, y la verdad que ha sido pues un trabajo muy, muy lleno de emociones, porque era volver a revivir pues todo aquello que había escrito, que quizá, pues aunque lo ves igual, he tenido que cambiar alguna cosilla que en este momento, porque cuando pasa un poco de tiempo, ves que las cosas van cambiando un poco. Sí. Y ha sido muy agradable volver a... Sin embargo, Presen, tú eres una mujer muy sensible. Sí, creo que sí. Sí, se nota, se nota a distancia, ¿no? Lo digo porque además en la presentación de Ciudad Real contaste con Juan José Guardia y también con un cantautor, con Vicente Castellanos, ¿no? Eso realza la presentación, ¿no? Sí. En el de Infantes no estuvo Vicente, que podría haber estado porque luego él estuvo allí como público. Sí. Y cuando lo vi dije, caray, pues te podías haber venido con nosotros y nos habías acompañado. Pero bueno, creo que quedó bastante bien, porque incluso el concejal de Cultura hizo una presentación preciosa. De verdad que le estoy también muy agradecida. Estuvo a tu altura, ¿no? Y luego Juan José Guardia Polaino, que hizo la presentación en Infantes y la ha hecho aquí también. Vicente, bueno, estuvo también genial, y es que Juanjo es el que me ha hecho el prólogo también del libro. Un prólogo precioso, es una puerta de entrada a todos los poemas que hay, que llena muchísimo y te da, yo creo que te
te incita a leer ya los poemas, por lo que dice él Bueno, en el prólogo. un buen prólogo evidentemente Claro. incita a que no te dejes ni un párrafo, evidentemente, del libro, ¿no? ¿Cómo definirías tus poemas, Presen? Pues mis poemas, la verdad es que son producto entre necesidad de plasmar lo que siento, lo que pienso, lo que me duele y me conduele de los demás, lo que en un momento determinado capto alrededor mío, porque yo creo que una de las cosas que tenemos los poetas, o por lo menos yo lo percibo así, es que estamos muy atentos a lo que nos rodea, y es lo que nos mueve a escribir, a lo que llevamos dentro, nos ha impactado, luego plasmarlo en el papel. No solamente escribimos para nosotros, yo creo que escribimos para todos, para que llegue al mayor número de personas y que puedan sentir los suyos también esos Pero poemas. ¿te has preguntado si cuando leemos tus poemas te conocemos un poquito más? Yo creo que sí. En el fondo, mis poemas reflejan un poco las emociones y mi forma de pensar y sentir. Porque yo toco mucho los temas sociales, lo que sé. Lo que no, como te decía, lo que me mueve y me conmueve, ¿no? Lo que me llega. A mí me han dicho, dice, cuando hablas con Presen, dice, no solo es una mujer muy cercana, sino que es también humilde, defensora de las mujeres, de los niños. Eso me han dicho de ti. Pues sí, sí. Yo creo que la mujer, todo en el ámbito de la mujer siempre tenemos que estar ahí, porque yo creo que es una lucha que nunca acaba. Es una lucha que tenemos que estar constantemente porque siempre no se nos ha querido reconocer, ¿no? La forma de trabajar, la forma de pensar, la forma de sentir, es como ninguneando nuestra labor, ¿no? Y siempre hay una lucha constante, una lucha constante. Yo tengo un poemario anterior a este que se llama Cenicienta no quiere un príncipe azul. Sí, y voy a hablar de él también yo, lo tengo aquí apuntado, ¿no? Porque tienes trabajos anteriores de un tiempo a esta parte y Cenicienta no quiere un príncipe azul. Exacto, son los dos libros que yo quería anteriores. preguntarte además la diferencia con respecto a con nombre propio, ¿no? Sí, aunque como te he dicho anteriormente, se dan la mano en lo que se refiere a ese interés social o esa preocupación social que hay alrededor de en lo que me muevo, pues yo creo que en todos y en cada uno de ellos se dan, unos de una manera y otros de otra, claro, no, varían en algo. En el primero fue una recopilación de la mayoría de poemas que estaban en revistas publicados, en Mansa, en La Orden Literaria, en alguna otra revista en el ámbito nacional. Y fui recopilándolas, otros que fueron premiados en algunos y fueron recogidos también ahí. Son poemas mucho más largos. Sin embargo, luego estos son más cortos, estos de aquí. Y Cenicienta, por ejemplo, que es el que... A mí me ha intrigado por qué no quiere un príncipe azul. Cenicienta, fíjate. Cuando hablo de Cenicienta, que hay gente que pensaba que decía, ay, es que qué valiente ha sido. Digo, bueno, sí, valiente, relativamente. Digo, porque es verdad que no se refería a mí. Entonces yo creo que esa valentía yo la veo más cuando alguien habla de su propia experiencia. Esta no es mi experiencia, pero sí es verdad que es el conocimiento que tengo de algunas mujeres que han sufrido esa decepción de no sentirse, de no encontrar ese príncipe azul, o creían que lo iban a encontrar y luego les han decepcionado mucho. Unas por malos tratos, otras por ningunearlas, como hemos dicho anteriormente. Sí, sí. Por muchas cosas. Entonces son reflejo de que he querido abarcar en una historia, Cenicienta no quiere un príncipe azul, historia de varias mujeres.
Qué interesante. Tengo que leerlo ese, que ese no lo conozco Eso yo. Tengo que leerlo. eso es de la bibliografía de ediciones de cuando publicamos Mansa en Sí. el Grupo Literario Guadiana. Sí, sí. Pues en la edición bibliográfica uno de los es el poemario este. Lo veré y lo leeré. Gracias. ¿Cuándo te inspiras? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia? ¿Escribes a mano? ¿Utilizas el ordenador? ¿Cómo lo haces? Bueno, ahora ya voy utilizando algo el ordenador, pero inicialmente no voy directamente al ordenador. O sea, yo siempre voy escribiendo pues en papeles sueltos, en libretillas que suelo tener. Chuletillas, ¿no? Que eso, pues, algo que te surge en ese momento Sí, determinado, ¿no? Y dices, esto no se me escapa, porque si lo dejas escapar en ese momento es que no vuelve. Es cierto, no vuelve. es cierto, sí. No vuelve. Es cierto. Porque tienes la idea, pero exactamente lo que has pensado en ese momento no vuelve. Y yo lo intento hacer así. Probablemente eso que he pensado en ese momento no lo utilice nunca, pero probablemente sí. Y entonces eso se queda ahí de reserva. Imagino que tienes por toda la casa rastros con chuletillas. Intento de utilizar apuntes. ahora ya más los cuadernillos Sí. o libretillas, porque si no antes se me perdían, ¿sabes? Presen, ¿cuál es tu experiencia dentro del grupo Guadiana? Pues bueno, llevo muchísimos años, desde el año 91, 92. Conocí el Grupo Literario Guadiana a través de Juana Pinés, que ya ella estaba allí, pertenecía al grupo. Y entonces, cuando yo estuve con ellos, cuando murió, bueno, a Vicente Cano ya no lo conocí, estaba González Lara de presidente, y cuando ya él quiso dejarlo porque él decía se sentía ya mayor, que no podía ya seguir, entonces Juana Pines y yo, él mismo nos dijo que lo cogiésemos nosotros. Nosotras entonces, ella cogió lo que es la dirección, Sí. y yo era la secretaría, o sea, la secretaría que más adelante, que llevaba la revista Mansa, la llevaba Jerónimo Anaya. Tuvo que dejarla también, tuve que cogerla yo, o sea que llevaba la secretaría, la tesorería, también la edición o la maquetación de la revista para luego enviarla a la Diputación. O sea. Cuéntanos en qué consiste eso de ser la escribana mayor de la Orden Literaria Francisco de Quevedo. La escribana mayor es como la secretaria, ¿no? En los otros grupos, ¿no? Lo que pasa es que enfoca en pues ese antiguo lenguaje del siglo de oro, de todo eso. Y yo creo que es bonito no perderlo, igual que es gran maestre, que sería el director o el presidente de la orden, ¿no? Aparte, pues, además soy la vicepresidenta de la orden también. ¿Por qué? Pues porque no te creas que nadie quiere coger los cargos, ¿eh? Sobre todo cuando no son retribuidos, ¿verdad? Exacto. Son más bien cargas que cargos. Sí. Te creo. Pero sí es verdad que bueno, lo llevamos bien, llevamos muchísimos años, desde 2021, pero bueno, mientras el cuerpo pueda, intentaremos. Sí, y además yo creo que tú estás muy satisfecha porque respiras por todos tus poros infantes. Sí, para mí te nota mucho. El pueblo es importante, es muy importante, porque es donde están todas mis raíces, claro. Es que yo allí he vivido las primeras experiencias poéticas que tuve desde que era jovencilla, y pues sí. Bueno, y que uno siempre, aunque viva en otro lugar, en el fondo siempre suele ser de donde nace, ¿no? Sí. Aunque también se hace uno donde pasa, sí, ¿no? Sí, pero... porque yo estudié en Valencia y para mí Valencia tiene un encanto especial. Sí, ¿sabes? sí. O sea, yo pues deseando volver otra vez y cuando pueda, y pues por eso, porque... ¿Por qué la gente tiene que vives... conocer Infantes? A ver, cuéntanos. Infantes es un pueblo con mucha historia, es con muchos escudos, es precioso en el ámbito en el ambiente de arquitectura. Tiene unos palacetes preciosos para visitar, unos patios que ahora el día 12, para la Virgen del Pilar, durante todo el mes de octubre, hay unos
patios de puertas abiertas para que se visiten también. O sea que es maravilloso. No te puedes imaginar. Yo le digo a todo el mundo que se acerque, que es que vale la pena, ¿eh? Que vale la pena. Oye, Presengui, ¿por qué los infanteños solo quieren que se diga Infantes y no Villanueva de los Infantes? Bueno, yo no creo que queramos que se diga o no se diga, pues se dice Villanueva, pero al ser más largo siempre cuesta más trabajo. Hay gente que se queda en decir Villanueva y ocurre un problema ahí, porque cuando decimos Villanueva, claro, es nosotros por aquella zona de los Campos de Montiel nos referimos a Villanueva como Villanueva de la Fuente. Sí, sí, claro. Y entonces no es, por eso preferimos decir Infantes y ya está. Bueno, suena muy bonito además, pero bueno, Infantes, ¿no? Pero sí, Villanueva de los Infantes. Con nombre propio, ¿dónde podemos comprarlo? ¿Dónde se puede adquirir este libro tuyo? Pues con nombre propio, según la editorial, ya me ha comentado que se encuentra en la página de editorial majalta.es, que aquí en la parte de abajo viene, ¿no? Sí. ¿Hemos hecho ya algún plano? ¿Volvemos a hacer un plano del libro? Es majalta.es, con H intercalada, Majalta. Sí, ahí lo pone perfectamente. Sí. Y luego en las librerías habituales que cada uno conozca, lo pueden pedir directamente a la editorial, y aquí en Ciudad Real, en Serendipia, creo que está, en Liter y en Ruiz Morote también. O sea que creo que hay facilidad para poder comprarlo, ¿no? Sí. Es muy interesante, está muy bien encuadernado. Es una edición y además un tamaño bonita, muy manejable. Muy manejable, sí, perfectamente. ¿Qué precio tiene el libro? El precio, creo que en librería está a 14 euros. Son dos cañas y ya está. O sea que realmente hay que invertir en cultura. Claro ¿verdad? que sí, claro que más sí. Y en además estos vale tiempos. La pena porque está ahí, ¿no? Y la poesía es un libro, son libros para tenerlos y releerlos. Sin duda. No es cuestión de decir, bueno, yo me lo leo de un tirón y tal, no. Cuestión de llegar y leértelo y releértelo. Hay que leerlo y después repasarlo. Y repasarlo y ver cómo te llega. Exacto, claro. Cómo te llega. Claro. En lo que dices de darle sentido, porque a mí muchas veces me han dicho, yo es que la poesía muchas veces me ha costado trabajo, pero cuando tú la lees, dices, es que es otra cosa. Es que yo creo que hay que interpretarla un poquito también para que le llegue más. Es muy libre, además. Sí. Muy libre, muy libre. Sí. Y yo creo que no es difícil de entender. Es fácil de entender. ¿Qué proyectos tienes a partir de ahora? Pues de momento estoy con otro poemario. Va muy lento porque como he estado un poquito liada con todo esto de las presentaciones, pero sí, ahí está, vamos avanzando para el año que viene. Para el verano del año que viene. Te citamos ya para el año que viene. Para el año que viene, el verano, para que vengas a presentarlo. Creo, pero no lo tengo yo muy seguro todavía, pero creo que sí. Yo tengo por costumbre, y yo sé que es un atraco, que los poetas nos leáis unos cuantos poemas con un poquito de musiquita que nos pone Maribel. ¿Te apetece? Sería un placer, por supuesto. Por favor. Escucha ahora mientras Maribel pone esta musiquita. Este primer poema se titula Pequeños mundos, como habíamos hablado antes de los niños. Lleva una cita de Charles Dickens que dice: en los pequeños mundos en que los niños viven su existencia, no hay nada más percibido ni nada más sentido que la injusticia. Hay mentes infantiles que a veces sueñan imposibles mundos. Y como una pesadilla al despertar no entienden los mensajes paz, amor y justicia que se lanzan desde los luminosos de neón. Un territorio encendido de signos se abre voraz en los pequeños mundos donde viven los niños olvidados que la miseria fagocita. El turbio desamor que los destruye, ese ácido que abrasa sus explotados cuerpos, les tatúan el alma de dolor y les crece la rabia
cuando la última herida con olor a navaja les perfora los sueños, con la cruel dentellada de su filo. Buscan sobrevivir la incertidumbre diaria con secretos que guardan amargura. Sus vidas se hacen mar en una caracola, las olas rompen en sus tímpanos y sus bocas se tiñen de un aliento de espuma que quiere hacerse grito. Unos gritos plurales que les trenzan lágrimas de azafrán en la mirada. Luego, cuando al atardecer los abraza la lluvia y el viento racheado señala cicatrices, indiferencia, van esnifando las noches. Ese es su mundo. Un lugar donde tiembla la sangre con la interrogación al borde de los labios. Pequeños niños míos, os daría mis sueños con sus complejidades grises, mi burgués repertorio de risas y de llantos, para poder así acercarme hasta el vuestro. Todavía me queda una pizca de infancia entre los labios para encender la noche con racimos de estrellas en el cielo. Podéis aplaudir porque está francamente bonito y además tiene doble mérito porque cuando el que ha creado el poema además lo interpreta como ha hecho Presen, pues queda francamente bien. ¿Te pedimos otro? Vale. Vamos allá. Mira, a ver, primero dilo que te vas a poner la música. Podría leer dos, pero el de mujer... Venga, pues los dos, leemos los dos. Sí. Y otro de mirada dedicada a mi madre. Venga, adelante. El de mujer es el que cantó, el que ha musicado Vicente Castellano. Perfecto. Mujer. Enmudecida tantas veces, tiene todos los sentidos alerta. Unas manos, un alma, el corazón. Esta mujer que trabaja las horas, que deslía los ovillos que enredan en lo oscuro, no va a dejar que anulen sus derechos. Se ha levantado. Tiene la fuerza de la luz, de la tormenta, y un torrente de nombres en los labios. Son nombres de mujer que no se rinden. Bebe un mosto de lucha, de inquietud y de esperanza, y brinda porque en su alma triunfó el inconformismo. Esta mujer que os digo, que trabaja y se duele, que proclama que existe, que nos mira desde el retrovisor de la pobreza, que sabe de lo injusto cuando el trabajo roba dignidades, no desea en su voz la queja resignada, la quiere grito desde la errante intimidad de un sueño, partitura de orgullo, porque en ella hay un do sostenido, la alegría de ser mujer y de quererlo. Gracias. Qué bonito, Presen. Nos estás ya emocionando y nos obliga a leer el libro inmediatamente. Vamos con un tercer poema. En este poema, y también quería decir una cosa, que precisamente con nombre propio es porque en este libro apenas hay nombres propios, solamente una que dedico a León Felipe. Los demás no tienen nombre, pero están hechos para nombres propios. Qué interesante. Como esta que le escribo yo a mi madre, que le dedico a mi madre, y que precisamente cualquier persona que la pueda leer puede identificar o ponerle ese nombre propio que forma parte de ese acervo personal de su sentir. Vamos a ver qué le cuentas a tu madre. Venga. Tu mirada. Tu mirada. Era, bien lo recuerdo, madre, tu mirada serena. Incitación a mis preguntas íntimas. Me nacían las dudas. Tus respuestas bordeaban incógnitas. Me supiste alentar mi confianza en aquellos instantes necesarios.
El viento sonreía en cada ir y venir del pensamiento y dejaba que mi sueño, se asomase a otros mundos. El mar de tu mirada me vistió con enaguas de un tiempo memorable, desde esa habilidad de madre siempre atenta. Un desmedido asombro maquilló en mis ojos sus dos sombras esféricas y suspiros de ojal entrecortado. Ahora me faltas tú, tu entrega generosa. Cuando quisiera que me hablaras con un arrullo lento de este tiempo que encierra soledades y nos deja sumidos en cansancio. Mis párpados se entornan con tu nombre, tu eco en los espejos y tu voz, privilegio en la memoria, son cinceles que graban mis vigilias. Me diste como herencia la alegría en tus manos y este cuarto de antaño donde lloré tu vuelo. Este se hace hoy refugio en donde hablarte a solas, mientras recorre mi piel desierta un suave escalofrío. Si tú me permites, voy a decirle a continuidad a nuestro amigo Pepe González que extraiga estos poemas para meterlos en la programación habitual de I+ Televisión, que constantemente te estemos recordando. Muchas gracias. Eres muy amable, Julián. No, es que te lo mereces, porque además le pones tanta pasión en lo que haces y lo que dices, que se nota mucho. Eso se transmite, ¿eh? Intento transmitirlo. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy hemos tenido a una gran mujer, una mujer que es maestra de profesión, animadora cultural, escritora y poeta. Se trata de Presen Pérez González, que nos ha presentado con nombre propio. Que tengas mucha suerte, que se dé todo muy bien, porque te lo mereces, nada más que por eso. Muchas gracias. Y aquí tienes tu casa. Gracias por todo.